Se acercó y me tocó la mejilla por un momento y pensé que iba a besarme. Me puse tensa y creo que se dio cuenta porque retiró la mano. Augustus no tiene que hacerlo de verdad. Claro que lo haré, me contestó. He encontrado mi deseo. Eres el mejor, le dije. Apuesto a que se lo dices a todas las chicos que financian los viajes internacionales, me contestó. Capítulo 6. Cuando llegué a casa, mi madre estaba doblándome la ropa limpia mientras veía un programa en la tele. Le conté que los tulipanes, el artista holandés y todo lo demás era porque Augustus iba a utilizar su deseo para llevarme a Ámsterdam. Es demasiado, dijo sacudiendo la cabeza. No podemos aceptar algo así de alguien que prácticamente es un extraño. No es un extraño, es mi segundo mejor amigo, después de Caitlin. Después de ti, le contesté. Era verdad, pero lo dije sobre todo porque quería ir a Ámsterdam. La doctora María dijo que no podía ir a Ámsterdam si no me acompañaba un adulto que conociera muy bien mi caso, lo que más o menos significa que o bien mi madre o bien ella misma, se abre paréntesis. Mi padre entendía mi cáncer como yo, es decir, de la forma vaga e incompleta en que se entienden los circuitos eléctricos y las mareas. Pero mi madre sabía más sobre los carcinomas de tiroides en adolescentes que la mayoría de los oncólogos. Se cierra paréntesis. Pues vienes conmigo, le dije. Los genios lo pagarán. Están forrados. ¿Y tu padre? Me preguntó. Nos echará de menos. No sería justo, pero él no puede dejar el trabajo. ¿Bromeas? ¿No crees que a papá le encantará pasar unos días viendo programas que no sean realities para hacer modelo, pidiendo pizza cada noche y utilizando servilletas de papel en lugar de platos para no tener que lavarlos? Mi madre se rió y al final empezó a entusiasmarse y a anotar en la agenda de su teléfono todo lo que tenía que hacer. Tendría que llamar a los padres de Gus, hablar con los genios sobre mis necesidades médicas y preguntarles si había reservado ya el hotel. Buscar a los mejores guías, investigar un poco, ya que solo tenemos 3 días. Y muchas cosas más. Me dolía un poco la cabeza, así que me tomé un par de ibuprofenos y decidí tomar una siesta. Acabé simplemente tumbada en la cama, recreando el día de campo con Augustus. No podía dejar de pensar en el instante en que me puse tensa porque me tocó. De alguna manera sentí extraño aquel gesto de ternura. Pensaba que quizás había sido por como Augustus lo había organizado todo. Había estado genial, pero en el día de campo todo era excesivo. Empezando por los sándwiches, que tendrían connotaciones metafóricas, pero estaban malísimos. Y el discurso memorizado, que impidió que charláramos. Era todo muy novelesco, pero nada romántico. Aunque la verdad es que nunca había deseado que me besara. Al menos no como se supone que se decían esas cosas. Bueno, era guapísimo y me atraía, pero pensaba en él en estos términos, como las colegialas de mi ciudad. Aunque el hecho de que me tocara, de que se decidiera a tocarme, había sido un error. Entonces me descubrí a mí misma pensando si debería haberme metido con él para ir a Ámsterdam, que no es el pensamiento más agradable, porque
No debería haberme preguntado siquiera si quería besarlo. Y B. Besar a alguien para poder hacer un viaje gratis era peligrosamente cerca del puterío total. Y tengo que confesar que, aunque no me consideraba una persona especialmente buena, nunca pensé que mi primera relación sexual pudiera tener algo que ver con la prostitución. Aunque lo cierto es que Augustus no había intentado besarme, solo me había tocado la cara, un gesto que ni siquiera es sexual. No fue un gesto para ponerme cachonda, pero sin duda sí que fue calculado, porque Augustus Wader no era los que improvisaban. ¿Qué habría querido darme a entender? ¿Y por qué yo no había querido aceptarlo? Llegado a este punto, me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo que Caitlin, así que decidí mandarle un mensaje para pedirle un consejo. Me llamó inmediatamente. Tengo problemas con un chico, le dije. Fantástico, me respondió Caitlin. Le conté toda la historia, incluso que me había sentido incómoda cuando me había tocado la cara. Solo me callé lo de Ámsterdam y el nombre de Augustus. ¿Estás segura de que está bueno?, me preguntó cuando hube terminado. Totalmente segura, le respondí. ¿Está mamado? Sí, jugaba baloncesto en el North Central. ¡Wow!, exclamó Caitlin. Solo por curiosidad, ¿cuántas piernas tiene? Más o menos 1.4, le dije sonriendo. En Indiana los jugadores de baloncesto eran conocidos, y aunque Caitlin no había ido al North Central, su vida social era infinita. Augustus Wader, me dijo. Puede ser. Madre mía, lo he visto en varias fiestas. Me lo comería entero. Bueno, ahora que sé que te interesa, no, pero... Virgen del amor hermoso. Daría 20 vueltas al corral montada en ese pony de una pierna. Caitlin, le dije, perdona, ¿crees que debería montarlo tú? Caitlin repite. ¿De qué estábamos hablando? Sí, de ti, de Augustus Wader. ¿No serás lesbiana? No creo. Mira, estoy segura de que me gusta. ¿Tiene las manos feas? Algunas veces los guapos tienen las manos feas. No, tiene unas manos preciosas. Dijo Caitlin. Dije yo. Nos quedamos un instante en silencio. ¿Te acuerdas de Derek?, me preguntó de pronto Caitlin. Rompió contigo la semana pasada porque yo llegué a la conclusión de que en el fondo éramos totalmente incompatibles y de que si seguíamos solo conseguiríamos hacernos más daño. Lo llamo corte preventivo. Quizá presientes que ambos son básicamente incompatibles y estás previniendo la prevención. Dije. Solo estoy pensando en voz alta. Siento lo de Derek. Ya lo he superado. Me bastó con una caja de galletas de chocolate y menta y 40 minutos para superar a ese chico. Me reí. Gracias, Caitlin. Si al final te enrollas con él, espero que me cuentes todos los detalles lascivos. Pues claro, le respondí. Caitlin me mandó un sonoro beso desde el otro lado del teléfono. Me despedí de ella y colgó. Mientras escuchaba a Caitlin, me di cuenta de que no tenía la premonición de que acabaría haciéndome daño. Lo que tenía era una posmonización. Saqué mi laptop y busqué a Caroline Mathers. El parecido físico conmigo era impresionante.
la misma cara redonda, la misma nariz y casi el mismo cuerpo. Pero tenían los ojos castaños, se abre paréntesis, los míos son verdes, se cierra paréntesis, y era mucho más morena de piel, italiana o algo así. Miles de personas, literalmente miles, habían dejado mensajes de pésame en su muro. Había una pantalla infinita de gente que la echaba de menos, tanta que tardé 1 hora en pasar de los mensajes que decían lamento mucho que hayas muerto, a los que decían rezo por ti. Había muerto hace 1 año de cáncer cerebral. Puede abrir varias fotos tuyas. Augustus parecía en muchas de las primeras, señalando con los pulgares la cicatriz que rodeaba el cráneo calvo de la chica. Cogidos de la mano y de espaldas a la cámara en el patio del memorial y besándose mientras Carolina sujetaba la cámara. De modo que solo se les veía la nariz y los ojos cerrados. Las únicas fotos eran todas de antes, de cuando Caroline estaba sana, y las habían colgado en sus amigos después de que muriera. Era una chica guapa, de anchas caderas y curvas, con el pelo largo y liso de color negro azabache, cayéndose sobre la cara. Cuando yo estaba sana, apenas me parecía a ella, pero un cáncer podríamos haber sido hermanas. No era raro que se fijara en mí en cuanto me vio. Volví al muro y leí un mensaje que había escrito un amigo suyo hace 2 meses. 9, después de su muerte. Todos te echamos mucho de menos. No te olvidamos. Es como si hubiéramos salido todos heridos de tu batalla. Caroline, te echo de menos. Te quiero. Al rato, mis padres me avisaron que la cena estaba lista. Apagué la computadora y me levanté. Pero no podía quitarme aquel mensaje de la cabeza. Y por alguna razón me puse nerviosa y se me quitó el hambre. No dejaba de pensar en el hombro, que me dolía, y también seguía doliéndome la cabeza. Pero quizás era porque había estado pensando en una chica que había muerto de cáncer cerebral. Me repetía una y otra vez que no debía mezclar las cosas, que ahora estaba allí, en aquella mesa redonda. Se abre paréntesis, seguramente demasiado grande para 3 personas, y sin la menor duda para 2. Se cierra paréntesis. Con aquel brócoli pasado y una hamburguesa con frijoles que toda la cápsula del mundo no podía humedecer mínimamente, me decía a mí misma que imaginar que tenía un tumor en el cerebro o en el hombro no iba a afectar a la invisibilidad realidad de lo que sucedía dentro de mí, y que por lo tanto todos aquellos pensamientos eran momentos perdidos en una vida que, por definición, está formada por una cantidad finita de momentos. Incluso intenté decirme a mí misma que aquel sería el mejor día de mi vida. La mayor parte del tiempo no llegaba a encender porque el hecho de que un extraño hubiera escrito en internet a una chica también extraña, entre paréntesis, y muerta, se cierra paréntesis, me molestaba tanto y me hacía preocuparme de que tuviera algo en el cerebro, que realmente me dolía, aunque sabía por años de experiencia que el dolor no es un elemento de diagnóstico contundente. Como aquel día no había habido un terremoto en Papúa Nueva Guinea, mis padres se centraron en mí, así que no pude ocultar mi evidente angustia. ¿Va todo bien?, me preguntó mi madre mientras comía. Ajá, le contesté. Cogí un trozo de hamburguesa y me la tragué. Intenté decir algo que diría una persona normal cuyo cerebro no estuviera sumido en el pánico.
¿Las hamburguesas llevan brócoli? Un poco, me respondió mi padre. Qué emocionante, que puedes ir a Ámsterdam. Sí, le dije. Intenté no pensar en la palabra heridos, lo que, por supuesto, es una manera de pensar en ella. Haxel, me dijo mi madre, estás en la luna. No, estoy pensando, supongo, le contesté. ¿Estás enamorada? Dijo mi padre sonriendo. No soy una tonta, y no estoy enamorada ni de Gus Wader ni de nadie, le contesté demasiado a la defensiva. ¿Heridos? Como si Caroline Mathers hubiera sido una bomba y cuando explotó a todos los que la rodeaban se les hubiera incrustado metralla. Mi padre me preguntó si tenía trabajo para la facultad. Tengo unos ejercicios muy complicados de álgebra, le contesté. Tan complicados que no podía explicar de qué van a alguien que no tiene ni idea. ¿Y cómo está tu amigo Isaac? Ciego, respondí. Hoy estás de lo más adolescente, me dijo mi madre, un poco molesta. No es lo que quieras, mamá. Que fuera un adolescente de... Bueno, no necesariamente ese tipo de adolescente, pero por supuesto tu padre y yo estábamos muy contentos de ver que te conviertes en una jovencita. Haces amigos y sales con chicos. No salgo con chicos, le contesté. No quiero salir con nadie. Es una pésima idea, una pérdida de tiempo y... Cariño, me interrumpió mi madre. ¿Qué te pasa? ¿Que soy como una granada, mamá? Soy una granada y en algún momento explotaré. Así que me gustaría que hubiera al menos número de víctimas posibles, ¿de acuerdo? Mi padre la dio un poco la cabeza, como un perro al que acaban de regañar. Soy una granada, repetí. Lo único que quiero es mantenerme alejada de la gente, leer libros, pensar y estar con ustedes, porque a ustedes no puedo evitar hacerles daño. Están demasiado involucrados, así que déjenme hacerlo. Por favor. Está bien. No estoy deprimida. No necesito salir más. Y no puede ser un adolescente normal, porque soy una granada. Haxel, dijo mi padre. Y de repente se quedó sin habla. Mi padre lloraba mucho. Me voy a mi habitación a leer un rato. Estoy bien. De verdad, estoy bien. Solo quiero ir a leer un rato. Intenté leer la novela que me había pedido en la facultad, pero vivíamos en una casa de paredes drásticamente finas, así que oía casi toda la conversación que mantenían mis padres entre susurros. Mi padre decía, me mata, y mi madre le respondía, eso es precisamente lo que tiene que oírte decir. Y mi padre decía, lo siento, pero... Y mi madre replicaba, no estás contento. Y a él respondía, pues claro que estoy contento. Seguí intentando meterme en la novela, pero no podía dejar de escucharlos. Encendí la computadora para escuchar un poco de música y mientras sonaba el grupo preferido de Augustus, de Hexiglio, volví a las páginas que rendían homenaje a Caroline Mathers y leí lo irónicamente que había luchado, lo mucho que le echaban de menos, que se habían ido a un lugar mejor, que viviría siempre en el recuerdo de los que la querían y que todos los que la conocían, todos, se habían quedado hundidos por su marcha. Quizás se suponía que tenía que odiar a Caroline Mathers porque había estado con Augustus, pero no la odiaba. No podía hacerme una idea demasiado clara de ella a partir de todos aquellos mensajes, pero no parecía haber mucho que odiar. Parecía más bien una enferma profesional, como yo. Lo que hizo que me preocupara el hecho de que cuando yo muriera solo pudieran decir de mí que había luchado heroicamente.
como si lo único que hubiera hecho en mi vida hubiera sido tener cáncer. En cualquier caso, al final empecé a leer las breves notas de Caroline Myers, aunque en realidad casi todas las habían escrito sus padres, porque supongo que su cáncer cerebral era de esos que hacen que dejes de ser tú antes de quitarte la vida. Eran notas de tipo: Caroline sigue teniendo problemas de conducta, se enfrenta a la rabia y a la frustración de no poder hablar. Se abre paréntesis. También a nosotros nos frustran estas cosas, por supuesto, pero a nosotros disponemos de más maneras socialmente aceptables de manejar la rabia. Se cierra paréntesis. A Gus le ha dado por llamar a Caroline el increíble Hulk, de lo que se han hecho eco los médicos. No es fácil para ninguno de nosotros, pero cada uno proyecta un sentido del humor donde puede... Esperamos volver a casa el jueves. Ya les contaremos. No será necesario que diga que no volvió a casa el jueves. Por supuesto que me puse tensa cuando me tocó. Estar con él suponía inevitablemente hacerle daño, y eso fue lo que sentí cuando se acercó a mí, como si estuviera ejerciendo violencia sobre él, porque la ejercía. Decidí mandarle un mensaje. Quería evitar hablar con él sobre el tema. Hola. En fin, no sé si lo entenderás, pero no puedo besarte ni nada de eso. No doy por hecho que tú quieras, pero yo no puedo. Cuando intento mirarte en ese sentido, solo veo los problemas que voy a causarte. Quizá no lo entiendas. En fin, lo siento. Me respondió a los pocos minutos. Ok, le contesté. Ok, me respondió. Caramba, deja de coquetear conmigo. Me limité a escribir. Ok. Mi teléfono zumbó al momento. Era broma, Axel Grace. Lo entiendo. Se abre paréntesis, pero los dos sabemos que ok es una palabra para ligar. Ok rebosa sensualidad. Se cierra paréntesis. Estuve tentada a volver a responderle ok, pero me lo imaginé en mi funeral. Y eso me ayudó a escribir lo que debía. Intenté dormir con los audífonos puestos, pero al rato entraron mis padres. Mi padre cogió a Bluey del estante y lo estrechó contra su estómago, y mi padre se sentó en mi silla y me dijo sin llorar: no eres una granada para nosotros, no. Nos da mucha pena pensar que puedes morirte, Haxel, pero no eres una granada, eres fantástica. Tú no puedes saberlo, cariño, porque nunca has tenido una hija que se haya convertido en una brillante lectora a la que además le interesan los espantosos realities de la tele. Pero la alegría que nos das es mucho mayor que la tristeza que sentimos por tu enfermedad. ¿Estás bien?, le contesté. ¿En serio?, siguió diciendo mi padre. No te engañaría en estas cosas. Si dieras más problemas que alegrías, sencillamente te echaríamos a la calle. No somos unos sentimentales, añadió mi madre, con cara de inexpresiva. Te dejaríamos en un orfanato o en una nota prepegada a la pijama. Me reí. No tienes que ir al grupo de apoyo, me dijo mi madre. No tienes que hacer nada, aparte de ir a la facultad, me tendió el oso. Claro que Bluey puede dormir en la estantería esta noche, le dije. Permíteme que te recuerde que tengo más de la mitad de 33 años. Duerme con él esta noche, me dijo. Mamá, protesté. Sí, siento sola, insistió. Dios, mamá, exclamé, pero cogió al idiota de Bluey y lo abracé mientras me dormía. De hecho,
Todavía tenía un brazo encima de Bluey cuando me desperté, poco después de las 4 de la madrugada, con un apocalíptico dolor surgiendo de lo más recóndito de mi cerebro. Capítulo 7. Grité para despertar a mis padres, que entraron corriendo en mi habitación, pero no pudieron hacer nada para atenuar la supernova que me explotaba en el cerebro. Una interminable cadena de petados intracraneales que me hicieron pensar que todo lo que había acabado de una vez y para siempre. Me dije a mí misma, ¿cómo me había hecho a mí misma antes? Que el cuerpo se desconecta cuando el dolor es demasiado intenso, que la conciencia es temporal y que pasaría, pero, como siempre, no me desvanecí. Me quedé en la orilla, con las olas alcanzándome, incapaz de ahogarme. Mi padre conducía y hablaba a la vez por teléfono al hospital mientras yo estaba tumbada en el asiento trasero, con la cabeza sobre las rodillas de mi madre. No había nada que hacer. Si gritaba, me dolía todavía más. De hecho, cualquier reacción hacía que me doliera más. La única solución era intentar deshacerse del mundo. Conseguir que volviera a ser oscuro, silencioso y deshabitado. Devolverlo al instante anterior al Big Bang, al principio, cuando era verbo, y vivir en aquel espacio vacío previo a la creación solo con el verbo. La gente habla del coraje de los enfermos de cáncer, y no niego que los tengamos. Me habían pinchado, acuchillado y envenenado durante años. Y todavía seguían haciéndolo, pero no se equivoquen. En aquel momento me habían gustado mucho, mucho morirme. Me desperté en la UCI, supe que la UCI porque no estaba en una habitación individual, porque oía ruidos intensos por todas partes y porque estaba sola. En la UCI del hospital infantil no dejan que la familia se quede 24 horas al día, 7 días por semana, para evitar el riesgo de infecciones. Se oían llantos al final de la sala. Había muerto el hijo de alguien. Estaba sola. Pulsé el botón rojo. En unos segundos llegó una enfermera. Hola, la saludé. Hola, Haxel. Soy Allison, tu enfermera, me respondió. Hola, Allison, mi enfermera, le dije. Volví a sentarme muy cansada, pero me incorporé un poco cuando mis padres entraron llorando y dándome besos en la cara. Intenté acercarme a ellos para abrazarlos, pero me dolía todo. Mis padres me dijeron que no tenía un tumor cerebral, que me había dolido la cabeza por la falta de oxigenación, ya que tenía los pulmones llenos de líquido. Me habían drenado el pecho 1,5 litros y por eso sentía molestias en el costado, donde de pronto vi un tubo que iba de mi pecho a un recipiente de plástico, medio lleno de un líquido que a todo el mundo le parecía la cerveza preferida de mi padre. Mi madre me dijo que iba a volver a casa, que de verdad volvería, que solo tendría que drenarme el líquido de vez en cuando y volver a la BiPAP. Esta máquina para las noches que introduce y saca el aire de mis pulmones de mierda. Pero añadieron que la primera noche que había pasado en el hospital me habían hecho un escáner de todo el cuerpo y las noticias eran buenas. Los tumores no crecían y no había salido más. El dolor en el hombro había sido por la falta de oxigenación, porque el corazón había tenido que trabajar duro. La doctora María nos ha dicho esta mañana que sigue siendo la optimista, me dijo mi padre. La doctora María me caía bien. No decía estupideces, así que
Me alegro saberlo. No es nada, Haxel, continúa mi madre. Podemos vivir con ello. Asentí, y Allison, mi enfermera, pidió amablemente que se marcharan. Me preguntó si quería cubitos de hielo. Le dije que sí, de modo que se sentó en la cama conmigo y me los metió en la boca con una cuchara. Te has pasado un par de días durmiendo, me dijo. Allison, veamos lo que te has perdido. Un famoso se ha drogado. Los políticos no se han puesto de acuerdo. Otra famosa se ha puesto un bikini que mostraba que su cuerpo no era perfecto. Un equipo ha ganado un partido, pero otro equipo lo ha perdido. Sonreí. No puedes aparecer así como así, Haxel. Te pierdes demasiadas cosas, siguió diciéndome. ¿Más? Le pregunté, señalando con la cabeza la hilera de corcho blanco que tenía en las manos. No debería, me respondió, pero soy una rebelde. Me dio otra cucharada de hielo picado. Se lo agradecí en un murmullo. Que Dios bendiga a las buenas enfermeras. ¿Estás cansada?, me preguntó. Asentí. Duerme un rato, me dijo. Intentaré que no te interrumpa para que tengas un par de horas antes de que vengan a revisarte las constantes vitales y estas cosas. Volví a darle las gracias. En un hospital das las gracias muchas veces. Intenté acomodarme en la cama. ¿No vas a preguntar por tu novio?, me preguntó. No tengo novio, le contesté. Bueno, hay un chico que apenas se ha movido de la sala de espera desde que te trajeron, me dijo. No me ha visto así, ¿verdad? No, solo pueden entrar los familiares, asentí, y me asumí en un sueño acuoso. Trataría 6 días en volver a casa, 6 días perdidos contemplando las placas del techo, viendo la tele, durmiendo, sintiendo el dolor y deseando que el tiempo pasara. No vi a Augustus ni a nadie aparte de mis padres. Mi pelo parecía el nido de un pájaro y andaba pesadamente, como un paciente senil, aunque me sentía un poco mejor cada día. Cada vez que me despertaba, me parecía un poco más a mí misma. Dormir va bien para el cáncer, me dijo el doctor Jim, por enésima vez inclinándose hacia mí, rodeando de un grupo de estudiantes de medicina. ¿Entonces soy una máquina contra el cáncer?, le dije. Lo eres, Haxel. Sigue descansando y asegúrate podamos mandarte a casa pronto. El martes me dijeron que volveré a casa o el miércoles. El miércoles 2 estudiantes de medicina, sin apenas control por parte de los médicos, me quitaron el tubo de pecho. Sentí como si me pegaran un bajazo en el costado y la cosa no iba bien en general. Así que decidieron que me quedaría hasta el jueves. Empezaba a pensar que formaban parte de algún angustioso experimento sobre retraso permanente de la recompensa cuando el viernes por la mañana apareció la doctora María. Husmeó a mi alrededor un minuto y me dijo que podía marcharme. Mi madre abrió su enorme bolso para mostrarme que siempre llevaba consigo mi ropa de calle. Llegó una enfermera y me quitó el suero. Me sentí liberada, aunque tenía que seguir cargando con el tanque de oxígeno. Me fui al baño, me di mi primera ducha en una semana, me vestí y cuando salí estaba tan cansada que tuve que tumbarme para recuperar la respiración. ¿Quieres ver a Augustus?, me preguntó mi madre. Supongo, le contesté un minuto después. Me levanté, me arrastré hasta una silla de plástico apoyada en la pared y metí el tanque debajo de la silla. Me quedé agotada.
A los pocos minutos mi padre volvió con Augustus. Llevaba el pelo alborotado y el sudor le resbalaba por la frente. Al verme, me lanzó la auténtica sonrisa de oreja a oreja de Augustus Weather y no pude evitar devolvérsela. Se sentó en el sillón azul de imitación de piel, junto a mi silla, y se inclinó hacia mí. Era evidente que no podía reprimir la sonrisa. Mis padres nos dejaron solos y me sentí un poco incómoda. Hice un esfuerzo por mirarlo a los ojos, aunque eran tan bonitos que costaba mirarlos. Te he echado de menos, me dijo Augustus. Gracias por no intentar verme cuando estaba hecha un Cristo. Le dije en voz más baja de lo que había querido. Para ser sincero, sigues teniendo una pinta hermosa y horrorosa al mismo tiempo. Me reí. Yo también te he echado de menos. Es solo que no querías que vieras esto. Solo que quiero que... No importa. No siempre se consigue lo que se quiere. ¿En serio? Me preguntó. Siempre había pensado que el mundo era una gran fábrica de conceder deseos. Pues resulta que no es el caso, le respondí. Estaba guapísimo. Quiso tomarme de la mano, pero me negué con la cabeza. No, le dije en voz baja. Si vamos a salir juntos, no quiero que seas así. Bien, me dijo. Bueno, tengo noticias de las altas instancias que conceden deseos, una buena y otra mala. Cuéntame. La mala noticia es que obviamente no podemos ir a Ámsterdam hasta que te mejores, pero los genios harán su magia en cuanto estés bien. ¿Esa es la buena noticia? No. La buena noticia es que mientras dormías, Peter Van Hausen ha compartido un poco más de su brillante cerebro con nosotros. Volvió a buscar mi mano, pero esta vez para darme una hoja doblada varias veces con un membrete que decía Peter Van Hausen, novelista emérito. No la leí hasta que llegué a casa y me senté en mi cama, grande y vacía, donde era imposible que los médicos me interrumpieran. Tardé un siglo en entender la letra inclinada e irregular de Van Hausen. Querido señor Waters, acabo de recibir su correo electrónico con fecha del 14 de abril y obviamente la complejidad shakespeariana de su tragedia me ha impresionado. En esta historia todo el mundo carga con una hermanastra sólida, como una roca. Ella estar tan enferma, usted estar tan bien. Si ella estuviera mejor o usted más enfermo, las estrellas no se habrían cruzado de forma tan terrible. Pero la naturaleza de las estrellas es cruzarse, y nunca Shakespeare se equivocó tanto como cuando hizo decir a Casio, la culpa, querido bruto, no la tienen nuestras estrellas, sino nosotros. Es muy fácil decirlo cuando eres un noble romano. Se abre paréntesis, o Shakespeare, se cierra paréntesis. Pero nuestras estrellas tienen no poca culpa de lo que nos sucede. Y hablando de las imperfecciones del viejo Bill, lo que me escribe sobre la joven Haxel me recuerda al soneto 55 del bardo, que, como sabe, empieza diciendo: ni el mármol ni los regios monumentos son más indestructibles que estas rimas. Tú brillarías en ellos cuando el tiempo desgaste vil a las piedras que ahora brillan junto a ti. Abre paréntesis, no tiene que ver con el tema, pero ¿por qué es un tiempo vil? El tiempo nos aprieta a todos.
Se cierra paréntesis. El poema es excelente, pero embustero. Es cierto que recordamos las indestructibles rimas de Shakespeare, pero ¿qué recordamos de la persona a la que se las dedica? Nada. Sabemos seguro que era un hombre, pero todo lo demás son conjeturas. Shakespeare nos contó muy poco del hombre al que sepultó en su sarcófago lingüístico. Se abre paréntesis. Lo que también pone de manifiesto que cuando hablamos de literatura lo hacemos en presente. Cuando hablamos de muertos no somos tan amables. Cierra paréntesis. No se inmortaliza a los seres perdidos escribiendo sobre ellos. El lenguaje entierra pero no resucita. Se abre paréntesis. En honor a la verdad, no soy el primero que hace esta observación. Véase el poema de Mike Leigh, ni el mármol ni los regios monumentos, que contiene el heroico verso: tendré que decirte que vas a morir y que nadie te acordará. Se cierra paréntesis. Estoy divagando, pero el problema es el siguiente. A los muertos solo les ve con el terrible ojo sin párpado de la memoria. Los vivos, gracias a Dios, siguen sorprendiéndose y decepcionándose. Su Haxel está viva, Wader, y no debe usted imponer su voluntad sobre la decisión de otra persona, en especial una decisión muy meditada. Quiere evitarle el dolor y usted debería permitírselo. Quizá no le parezca convincente la lógica de la joven Haxel, pero llevo en este valle de lágrimas más tiempo que usted, y desde mi punto de vista la loca no es ella. Atentamente, Peter Barhausen. La había escrito él de verdad. Me chupé el dedo, froté el papel y la tinta se corrió un poco, así que supe que era real. Mamá, dije. Me dirigí a ella en voz baja, aunque no tenía por qué. Siempre estaba esperándome. Asomó la cabeza por la puerta. ¿Estás bien, cariño? ¿Podemos llamar a la doctora María y preguntarle si viajar al extranjero me mataría? Capítulo 8. Un par de días después nos reunimos con el equipo de oncólogos. Cada cierto tiempo, un grupo de médicos, trabajadores sociales, fisioterapeutas y demás se unen en una sala de conferencia alrededor de una gran mesa y comentaban mi situación. Se abre paréntesis. No mi situación con Augustus Waters, ni la situación de Ámsterdam, sino la de mi cáncer. Se cierra paréntesis. La doctora María dirigía la reunión. Me abrazó cuando llegué. Se pasaba el día dando abrazos. Creo que me encontraba un poco mejor. Dormir en el BiPAP toda la noche hacía que sintiera los pulmones casi normales, aunque la verdad es que no recordaba que eran unos pulmones normales. Todo el mundo llegó e hizo el numerito de apagar sus pips. Y todo esto para que se quedara claro que iban a dedicarme toda su atención. La buena noticia es que el Palaxifor sigue controlando el crecimiento de tus tumores, dijo la doctora María. Pero obviamente todavía hay serios problemas con la acumulación de líquido. La pregunta es, ¿cómo debemos actuar? Me miró a mí como si esperara que respondiera. Bueno, dije, creo que no soy la persona más calificada de esta sala para contestar esa pregunta. La doctora sonrió. Sí, estaba esperando a que respondiera el doctor Simons. Doctor Simons era otro oncólogo, no sé de qué especialidad. Veamos,
Sabemos por otros pacientes que la mayoría de los rumores acaban encontrando la manera de seguir creciendo a pesar del Pilaxiflor. Pero si este fuera el caso, los veríamos crecer en los escáneres, cosa que no vemos, así que todavía no lo es. Todavía, pensé. El doctor Simpson daba golpecitos a la mesa con los dedos. Lo que tenemos que pensar es que es posible que el Palaxifor esté empeorando el edema, pero si lo interrumpiéramos tendríamos que enfrentarnos a problemas más serios. La verdad es que no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo del Palaxifor, añadió la doctora María. Hay muy poca gente se le ha administrado tanto tiempo como a ti, entonces ¿nos vamos a hacer nada? Vamos a seguir como hasta ahora, me contestó la doctora María. Pero tendremos que hacer algo más que impedir que aumente el edema. Por alguna razón sentí náuseas, como si fuera a vomitar. Odiaba las reuniones de equipo, de oncología en general, pero odié esa en particular. Tu cáncer no está retrocediendo, Haxel, pero hay gente que vive mucho tiempo con tu nivel de invasión tumoral. No pregunté qué significaba mucho tiempo. No era la primera vez que cometía ese error. Sé que no tienes esa sensación, porque acabo de salir de la UCI, pero el líquido es controlable, al menos de momento. ¿No me podrían hacer un trasplante o algo así?, le pregunté. La doctora María apretó los labios. Desgraciadamente, no se te considera una buena candidata al trasplante, me contestó. Entendí. No merece la pena gastar unos buenos pulmones en un caso perdido. Asentí, intentando que no pareciera que el comentario me había hecho daño. Mi padre empezó a llorar. No lo miraba, pero durante un largo rato nadie dijo nada, de modo que en la sala solo se oían sus hípidos. Me fastidiaba hacerle daño. La mayoría de las veces conseguía no tenerlo presente, pero la inexorable verdad era que, por muy contentos que estuvieran mis padres de tenerme con ellos, yo era el alfa y la omega de su sufrimiento. Justo antes del milagro, cuando estaba en la UCI, parecía que iba a morirme. Mi madre me decía que podía dejarme ir y yo lo intentaba. Pero mis pulmones seguían buscando aire. Mi madre se acercó a mi padre y le susurró algo que habría preferido no escuchar y que espero que nunca descubra que lo escuché. Le dijo: «Ya no seré madre». Me partió el alma. No puedo dejar de pensar en ello durante la reunión del equipo de oncología. No podía quitarme de la cabeza su tono cuando lo dijo, como si nunca pudiera volver a estar bien. Y probablemente así sería. En cualquier caso, al final decidimos dejar las cosas como estaban, solo que me drenarían el líquido más a menudo. Antes de dar por concluida la reunión, pregunté si podía viajar a Ámsterdam. Y la verdad es que el doctor Simons se rió, literalmente, pero la doctora María dijo: «¿Por qué no?». «¿Por qué no?», preguntó el doctor Simon con gesto de duda. «Sí, no veo por qué no», dijo la doctora María. «Al fin y al cabo, en los aviones hay oxígeno». «¿Van a facturar un BiPAP?», preguntó el doctor Simons. «Sí, o pueden tener uno dentro esperándola», respondió María. «¿Meter a un paciente y a uno de los más esperanzadores tratados con Palaxifor en un vuelo de 8 horas? Nada menos que lo aleja de los únicos médicos que conocen bien su caso. Es la mejor manera de que se produzca un desastre». La doctora María se encogió de hombros. «Aumentaría un poco el riesgo», admitió, «pero
Es tu vida, concluyó dirigiéndose a mí. Pero no era así. De vuelta a casa en el coche, mis padres me comunicaron que no iría a Ámsterdam, a menos que todos los médicos estuvieran de acuerdo en que no correría peligro. Aquella noche, después de cenar, me llamó Augustus. Yo estaba ya en la cama. De momentos tenía que irme a dormir después de cenar. Apoyada en la almohada, con Bluey y con la computadora en el regazo. Malas noticias, le dije, nada más al descolgar. Mierda, ¿qué pasa? Me preguntó. No puedo ir a Ámsterdam. Un médico cree que es mala idea. Augusto se quedó un instante en silencio. Carajo, dijo. Tendría que habérmelo callado y haberme llevado a Ámsterdam directamente desde los Funky Bones. Pero entonces seguramente habría sufrido en Ámsterdam un episodio fatal de desoxigenación y habría tenido que mentir y mandar mi cadáver en la bodega de un avión. Le dije. Bueno, sí, admitió. Pero antes mi gran gesto romántico me habría permitido coger contigo. Me reí a carcajadas, con tanta fuerza que sentí un pinchazo en el pecho, donde había sentido clavado el tubo. Te ríes porque es verdad, me dijo. Volví a reírme. ¿Es verdad? No, me preguntó. Seguramente no, le contesté, y al segundo añadí, aunque nunca se sabe. Me moriré virgen, protestó desolado. ¿Eres virgen? Le pregunté sorprendida. Axel Grace, ¿tienes papel y pluma? Le dije que sí. Bien. Dibujo un círculo, por favor. Lo hice. Ahora dibujo otro círculo dentro de ese círculo. Lo hice. El círculo grande es el de los vírgenes. El círculo pequeño es el de los chicos de 17 años con una pierna. Volví a reírme y le dije que el hecho de que la mayoría de los compromisos sociales tuvieran lugar en un hospital infantil tampoco incentivaba demasiado la promiscuidad. Luego hablamos del brillante comentario de Peter Manhausen sobre la belleza del tiempo, y aunque yo estaba en mi cama y él estaba en su sótano, generalmente sentía que habíamos vuelto a aquel lugar previo a la creación, un lugar al que me gustaba mucho ir con él. Colgué el teléfono. Mis padres entraron en mi habitación y aunque mi cama no era la bastante grande para los tres, se tumbó cada uno a un lado y vimos el reality de modelos en mi tele pequeña. Expulsaron una tal Selena, una chica que no me gustaba nada, así que me alegré mucho. Luego mi madre me conectó al BiPAP y me tapó, y mi padre me pinchó con la barba cuando me besó en la frente y cerré los ojos. El BiPAP básicamente controla mi respiración al margen de mí, lo cual era muy molesto, pero lo peor es que hacía un ruido espantoso. Rugía en cada inhalación, zumbaba cuando exhalaba el aire. Pensé que sonaba como un dragón que respira a la vez que yo, como si tuviera por mascota un dragón que se acurrucaba a mi lado y me quería tanto que sincronizaba su respiración con la mía. Eso era lo que pensaba cuando me quedé dormida. A la mañana siguiente me levanté tarde, vi la tele desde la cama. Consulté mi correo y al rato empecé a escribir un email a Peter Manhausen para explicarle que no podía ir a Ámsterdam, pero le juré por mi madre que jamás compartiría con nadie la menor información sobre los personajes, que ni siquiera quería compartirla, porque era una persona tremendamente egoísta. De todo lo que le rogaba que al menos me dijera
si el tulipán holandés era sincero y si la madre de Ana se casaba con él. Y también qué pasaba con Sísifo, el hámster. Pero no lo envié. Era demasiado patético incluso para mí. Hacia las 3, cuando suponía que Augustus habría vuelto de la escuela, salí al patio y lo llamé. Mientras el teléfono sonaba, me senté en el césped, que estaba muy crecido y lleno de dientes de león. Los columpios seguían ahí y la maleza cubría la pequeña zanja que había hecho ya yo misma de niña, impulsándome con los pies. Recordé a mi padre trayendo a casa los columpios del Toys R Us y montándolos en el patio con un vecino. Se empeñó en columpiarse él primero para probarlos y el maldito trasto casi se rompe. El cielo estaba gris, bajo y con nubes densas, pero todavía no llovía. Colgué al oír la contestadora automática de Augustus. Dejé el teléfono en el suelo, a mi lado, y seguí observando los columpios y pensando que daría todos los días de enfermedad que me quedaban por un par de días sana. Intenté decirme a mí misma que podría ser peor, que el mundo no era una fábrica de conceder deseos, que estaba viviendo con cáncer, no muriéndome de cáncer, que no debía dejarle que me matara antes de tiempo. Y entonces empecé a murmurar: idiota, 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 idiota e idiota, una y otra vez, hasta que el sonido anuló su significado. Todavía estaba diciéndole cuando Augustus me llamó. Hola, lo saludé. Haxel Grace, me dijo. Hola, repetí. ¿Estás llorando, Haxel Grace? Más o menos. ¿Por qué? Me preguntó. Porque quiero ir a Ámsterdam y quiero que me diga qué pasa después del final del libro, pero no quiero llevar la vida que llevo. Además, este cielo me deprime y estoy volviendo los viejos columpios que me compró mi padre cuando era niña. Tengo que ver ahora mismo esos viejos columpios que te hacen llorar, me dijo. En 20 minutos estoy ahí. Me quedé en el patio porque, como yo no era muy llorona, a mi padre le afectaba mucho verme llorar y sabía que se empeñaría en charlar y en comentar si debía plantearme ajustar la meditación. Y solo de pensar en esa conversión me entraban ganas de vomitar. No es que tuviera un recuerdo claro y conmovedor de un padre sano empujando a una niña sana que le dice: más alto, más alto, más alto. Ni de algún otro momento metafóricamente significativo. Los dos pequeños columpios estaban ahí, abandonados, todavía colgando tristemente de una plancha de madera enmohecida y con los asientos de formas de sonrisa dibujada por un niño. Oí abrirse la puerta corredera de vidrio detrás de mí. Me volví. Era Augustus, que llevaba unos pantalones caqui y una camisa a cuadros de manga corta. Me saqué la cara con la manga y sonreí. Hola, le dije. Tardó un segundo en sentarse en el suelo a mi lado. Le hizo una mueca cuando se cayó de culo con poca gracia. Hola, me contestó por fin. Lo miré. Él miraba el patio. Ahora lo entiendo, añadió el tiempo que me pasaba un brazo por encima de los hombros. Son unos columpios tristes de mierda. Le di un golpecito en el hombro con la cabeza. Gracias por venir. Ya ves que intentar mantener la distancia conmigo no va a cambiar mi sentimiento. Lo imagino, le contesté.
todos tus esfuerzos por salvarme de ti fracasarán. ¿Por qué? Porque aún así te gustaría. ¿No has tenido ya bastante? Le pregunté. Pensaba en Caroline.